Teníamos una doble misión por delante. Una era la de coser bien la estructura del partido. Veníamos de escenarios de gobierno, pasábamos a escenarios de oposición. Me siento muy contento y muy satisfecho de que el esfuerzo colectivo haya dejado un partido en Aragón cohesionado, unido, un partido que tiene mucho recorrido y que además es ejemplo en muchas cosas en el conjunto de España dentro del Partido Popular. Me hubiese gustado tener la posibilidad de que cuestiones importantes de la comunidad hubiesen sido hablados sobre todo entre las dos principales fuerzas. Eso no ha sido posible porque algunos parece que tienen ciertos complejos a pactar con el Partido Popular por las circunstancias que le concurren. Primero porque había procesos orgánicos internos, posteriormente porque algunas formaciones políticas que auparon al gobierno a la situación que está, pues miraban de reojo, y todas esas circunstancias concurrieron en la imposibilidad de que hubiese habido un mejor entendimiento. Para entenderse hay que empezar a hablar, y para llegar a acuerdos hay que dejarse todos pelos en la jetera. Primero habrá que empezar por ver si el gobierno de la comunidad autónoma tiene voluntad de negociar con el Partido Popular, porque a mí se me han propuesto dos escenarios. Uno tuvo que ver con el techo de gasto para el 2017 en el 2016. Se llegó a un acuerdo después de hablar. Y el otro tuvo que ver con el tema de justicia. En la tercera ocasión que el presidente del gobierno quiera hablar con el Partido Popular, pues seguiremos hablando, pero que nadie se lleve a engaño. No ha habido más propuestas para el diálogo y para el acuerdo que excepto esas. Los demás han sido propuestas de imposición que teníamos que aceptar porque a alguien le apeteciese que tuviese que ser así. Pues mire usted, nosotros aquí no somos las viviendas adosadas del Partido Socialista. Si algo hicimos, nada más tomar posesión como presidente, fue hacer el proceso de renovación y marcar nuestra posición en el Parlamento. No podía ser que quienes condicionaban la política permanentemente en el Parlamento de Aragón, que eran Podemos, al gobierno, fuesen encima a la oposición. Ejercemos como oposición y como tal. Y con mucho respeto, permítame que le diga una cosa. Si no hiciese oposición en estos momentos el Partido Popular, ¿quién haría oposición en el Parlamento aragonés? Una cosa es hacer oposición y otra cosa es estar permanentemente a ver cómo vienen mejor las cosas y aprovechar las circunstancias para jugar con cierto oportunismo, pero mi profundo respeto a la posición que tenga cada fuerza política.